Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Después de un rato, la profesora Lisa entró al salón de clases, silenciando a los estudiantes parlanchines. Como de costumbre, su expresión se mantuvo neutral y su largo cabello negro estaba recogido en una cola de caballo. Observando las caras familiares frente a ella, se paró frente a los estudiantes, sosteniendo la hoja de asistencia. Su mirada se detuvo brevemente en Kyle, y un ligero ceño fruncido apareció en su hermoso rostro. Ha vuelto. Sin embargo, no se dirigió a Kyle ni a nadie más, y comenzó a gritar nombres de la hoja de asistencia. Ayer, Aliza se había molestado bastante con Kyle por estar ausente durante 4 días consecutivos. Por preocupación, había dejado la academia para investigar su situación. Al llegar a la ciudad de Nian y presenciar la condición de la familia de Kyle, se preocupó. ¿Por qué no se acercó a la academia en busca de ayuda? No se lo dijo a nadie. Le resultó frustrante que uno de sus estudiantes estuviera pasando por un momento difícil, pero eligiera no compartirlo con la academia. Además, no podía comprender cómo planeaba encontrar el elixir de la vida, algo que ella misma nunca había encontrado. A pesar de enfrentar tales desafíos, Kyle mantuvo la compostura, lo que le valió la admiración de Aliza. Dejó escapar un suspiro, sintiendo una sensación de impotencia. Si Kyle no pedía ayuda, ella no podía proporcionársela. La única opción que tenía era acercarse al subdirector y solicitar ayuda para encontrar el elixir de la vida. Sin embargo, sabía que incluso para el subdirector, localizar el elixir dentro de 8 meses sería una tarea imposible. Después de tomar asistencia, Aliza comenzó su conferencia, que duró casi 2 horas. Luego, compartió información sobre la historia de la Torre de la Oportunidad. Muchos estudiantes levantaron la mano, ansiosos por hacer preguntas sobre la torre, ya que la vieron como una oportunidad increíble para fortalecerse. Aliza respondió pacientemente a las preguntas de todos antes de despedirse y salir del salón de clases. Kyle y Nine, que esperaban un castigo por su ausencia de 4 días, se sorprendieron cuando el profesor se fue sin decirle una palabra. De todos modos, terminó siendo algo bueno para ellos, e intercambiaron miradas de sorpresa. Alec, que estaba sentado junto a Kyle, se puso de pie y sugirió que se dirigieran a entrenar. Kyle asintió y todos salieron del salón de clases, dirigiéndose directamente al campo de entrenamiento. Otros estudiantes hicieron lo mismo y los vieron irse. Pronto, llegaron al campo de entrenamiento familiar. Alec, Nine y Carcel sacaron sus armas y se acercaron a los muñecos, mientras Lara y Mia se dirigían hacia los objetivos de larga distancia. Mientras tanto, Kyle se paró frente a un muñeco, sacó su espada y cerró los ojos por un momento. Todos los movimientos básicos de la espada pasaron por su mente. Durante el último mes, Kyle había observado a muchos estudiantes practicando varias artes de la espada y notó un hilo común entre ellos. Los movimientos básicos de la espada. Es por eso que quería dominar todos los movimientos básicos. De esa manera, podría aprovechar fácilmente cualquier apertura en los movimientos de su oponente. Después de respirar profundamente, Kyle comenzó a golpear al muñeco con todas sus fuerzas, ejecutando cada uno de los movimientos básicos. También practicó el primer movimiento de su arte. En medio de todo, Kyle ni siquiera se dio cuenta de que el sol se estaba poniendo y la luna se asomaba detrás de las nubes oscuras. Alec, que estaba practicando a su lado, no pudo evitar ver cómo la espada de Kyle se volvía más rápida y afilada que antes. El movimiento que Kyle usó contra Alec también se había transformado, ahora golpeando no solo el cuello, sino también otras partes del muñeco cuando su espada cambió de dirección. Alex se preguntó qué había hecho Kyle en la última semana para hacer tal progreso. Poco a poco, todos los estudiantes abandonaron los campos de entrenamiento para descansar durante el día. Incluso Alec y Carcel, cansados de su entrenamiento, se unieron a Lara y Mia, quienes también habían decidido terminar el día. Sin embargo, Kyle no se detuvo. Estaba tan absorto en su práctica que ni siquiera se dio cuenta de que el campo de entrenamiento se estaba vaciando. Alec miró a Kyle y suspiró.
Kile solía ser el primero en irse, pero hoy parecía un poco inquieto por alguna razón. Entre las personas presentes, solo Nine sabía la razón detrás del comportamiento de Kile. Y como Kile estaba tan concentrado en atacar al muñeco, no podía escuchar a los demás llamándolo por su nombre. De repente, una voz infantil familiar resonó en su mente. Oye, ¿me dejaste solo en esa habitación estrecha? Y ni siquiera me dejaste comida. Interrogación de cierre. Finalmente se detuvo, y todos vieron como un pequeño pájaro rojo volaba hacia el campo de entrenamiento y se posaba sobre la cabeza de Kile. ¿Por qué no me escuchaste cuando te llamaba por tu nombre? Kile guardó su espada y acarició suavemente la cabeza de Bia, luciendo disculpándose. Lo siento, perdí la noción del tiempo. Pero, ¿cómo me encontraste? Es peligroso, deberías haberte quedado en la habitación. No es difícil para mí encontrarte porque estamos conectados. ¿Y cómo podía esperar que me quedara en esa habitación sombría? Si estás tan preocupado, asegúrate de llevarme contigo la próxima vez. Kile suspiró y se dio la vuelta, solo para ver a todos mirándolo con expresiones extrañas. ¿Qué está pasando? Nine fue el primero en preguntar por el pájaro en la parte superior de la cabeza de Kile. Kile levantó la ceja y señaló a Bia. Salió de un nuevo que encontré durante mi primera misión. Vaya. Después de Nine, fue Mia quien se acercó a Kile y trató de tocar a Bia porque era demasiado linda con grandes ojos azules y plumas rojas por todo el cuerpo. Para sorpresa de Kile, Bia voló hacia Mia y aterrizó sobre su hombro. Incluso Lara, que siempre estaba de mal humor con Kile, comenzó a acariciar la cabeza de Bia. Bia parece estar divirtiéndose. Kile sonrió a Bia antes de mirar a Cárcel y a Led, pero la expresión de Alec mostró una completa conmoción. Parpadeó y caminó hacia Alec. ¿Qué pasó? No es nada. Kile se encogió de hombros cuando el chico de cabello azul no le dio una respuesta adecuada. Alec caminó hacia Bia, queriendo tocarla, pero antes de que pudiera, ella comenzó a volar, haciendo que todos se rieran de Alec. Con una expresión avergonzada, sonrió amargamente porque lo que acababa de ver era algo que nadie sabría en toda su vida, tal vez ni siquiera Kile. Análisis del sistema. Nombre. Bia. Edad. Un día. Rango. Especial. Mutado debido a la absorción de esencia. Efectos de mutación. Grado legendario divino talento. SSS, rango. Error. Tratando de encontrar la causa. Carga. Error. No se proporciona más información. Kile, ¿dónde diablos la encontraste? A la mañana siguiente, Kile se despertó temprano y fue a clase con 9. Después de unas horas de conferencias regulares, regresó al dormitorio para bañarse antes de dirigirse directamente al campo de entrenamiento. Su horario actual era una locura porque ahora, además de entrenar y asistir a conferencias, no tenía tiempo para nada más. El profesor Liam, el instructor de capacitación para estudiantes de primer año, también quedó impresionado por el arduo trabajo y las increíbles mejoras de Kile. Aunque Kile rara vez preguntaba, Liam le daba consejos aquí y allá sobre los errores que estaba cometiendo. Cuanto más lo observaba Liam, más sentía que era una lástima que su talento fuera solo de rango B. A medida que se acercaba la competencia, todos los estudiantes de primer año, incluidos Alec y su equipo, se esforzaban más. Pero Kile practicaba constantemente hasta altas horas de la noche. Todo el campo de entrenamiento estaría vacío, y solo cuando estuviera exhausto y no le quedaran fuerzas en su cuerpo, se tambalearía de regreso a su dormitorio. Debido a la influencia de Kile, Nine también comenzó a entrenar como loco. Sin embargo, no importa cuánto lo intentara, aún dejaría el campo de entrenamiento antes que Kile. Al principio, Nine y los demás esperarían a que Kile terminara, pero al día siguiente, Kile les dijo que dejaran de esperar porque no quería perder su tiempo de descanso. Además, después de hablar con Bia, Kile descubrió que en realidad podía comunicarse con ella a través de la telepatía porque estaban conectados. Al principio, usar la telepatía con Bia fue un poco difícil, pero después de algunos intentos, lo dominó. Durante este tiempo, debido a Bia, Lara comenzó a hablar con Kile normalmente. Todavía lo ignoraba a veces, pero era mucho mejor que antes. Mientras tanto, la profesora Liza vigilaba a Kile. Ella no pudo ayudarlo directamente, pero en secreto le pidió al subdirector George que buscara el elixir de la vida. Pasó una semana así y Kile hizo un gran progreso en su entrenamiento. Sus estadísticas mejoraron mucho en comparación con antes. Estadísticas. Nombre. Kile. Linaje. Celestial, bloqueado. Rango. F. Fuerza. Maná. F. Agilidad. F. Talento. SS. Rango, suprimido. Suerte. A. Habilidades.
La estadística de agilidad de Kyle aumentó en un subrango y su estadística de fuerza aumentó en 2 subrangos. ¿Quién creería que hace poco más de un mes, ambas estadísticas estaban en el rango G? Todo es gracias a su apretada agenda durante la semana pasada. Asistir a clases, entrenar, comer y luego volver a entrenar. Kyle solo tenía 2 horas de descanso cada día. Pero lo que lo sorprendió fue que su cuerpo fuera capaz de soportar un entrenamiento tan intenso. Ahora, está al borde de un gran avance y cree que alcanzará el rango E en aproximadamente 2 semanas. Mientras todos entrenaban y trabajaban duro, finalmente llegó el día de la competencia. La competencia para los estudiantes de primer año tuvo lugar dentro del salón de la academia. Tan temprano en la mañana, todos los estudiantes de primer año se dirigían hacia el pasillo. Kyle y Nine caminaban detrás de algunos de los otros estudiantes de primer año cuando escucharon que alguien los llamaba por sus nombres desde atrás. Era Led, caminando con Cárcel, Lara y Mia como de costumbre. Tan pronto como aparecieron, todos los ojos estaban puestos en ellos porque se veían impresionantes. Al principio, Kyle se sintió un poco incómodo con toda la atención que recibía al interactuar con Alec y los demás, pero después de un tiempo, comenzó a ignorar a las pocas personas que lo miraban. Después de saludarse, comenzaron a charlar y caminar juntos. Mia, que estaba sentada encima de la cabeza de Kyle, comenzó a volar cuando vio a Mia y Lara, y luego se posó en el hombro de Mia. Kyle miró a Mia con los ojos entrecerrados. Parecía que Mia había desarrollado un gusto por Mia por alguna razón. Acabas de traicionar a la persona que te alimentó amorosamente esta mañana solo para llamar la atención de una belleza. Mia se rió en respuesta, escuchando su voz llena de quejas en su cabeza, y volvió sus grandes ojos azules hacia Mia, ignorando por completo a Kyle. Pronto, el grupo llegó al salón. Había 20 pequeños escenarios diferentes instalados en el medio de la sala, rodeados por cientos de asientos para el público. Sin embargo, solo unos pocos asientos de audiencia estaban ocupados por estudiantes de primer y algunos de tercer año porque los estudiantes de segundo año estaban ocupados con su propia competencia, y el 80% de los estudiantes de tercer año estaban haciendo misiones. Lento pero seguro, todos los estudiantes de primer año aparecieron dentro del salón, acomodándose en los asientos vacíos de la audiencia. La persona a cargo de supervisar la competencia era el Elder Lu, con el profesor Liam y otros 2 profesores actuando como árbitros. Liam caminó y se paró en medio del pasillo, haciendo que todos los estudiantes cesaran sus conversaciones. Hola a todos. Espero que todos hayan estado trabajando duro para la competencia porque los resultados decidirán quién ocupará los 7 lugares disponibles de la torre de la oportunidad de los estudiantes de primer año. La voz clara y fuerte de Liam resonó dentro del pasillo. Esta competencia durará 5 días y, debido a eso, no se llevará a cabo ninguna clase o entrenamiento en los próximos 5 días. Todas las rondas de la competencia serán batallas 1 a 1. Hay un total de 201 estudiantes participando, así que intentaremos concluir la primera ronda hoy. Después, les dijo a todos que se llevarían a cabo 20 batallas a la vez porque había 20 escenarios presentes dentro del salón y llamó a 40 estudiantes diferentes al escenario. Los estudiantes llamados se levantaron de sus asientos y caminaron hacia los escenarios, esperando las instrucciones del profesor Liam. Esta no es una batalla de vida o muerte, así que recuerda rendirte si no puedes manejar el ataque de tu oponente. Si tu oponente no puede defenderse, no puedes seguir atacando. Una vez que un participante admite la derrota, el otro no puede atacar. Después de gritar las reglas, Liam dio la señal para comenzar la pelea y comenzó oficialmente el primer asalto de la competencia. Alec, Lara y Nine también estaban en el primer grupo de estudiantes que peleaban en el escenario. Pero la pelea de Alec solo duró unos segundos antes de que ganara y regresara a su asiento. Nine y Lara también ganaron fácilmente sus batallas antes de regresar a sus asientos. Después del primer lote, 2 grupos más de estudiantes fueron llamados al escenario. En el cuarto lote, se llamaron los nombres de Cárcel y Mia. Ambos también derrotaron fácilmente a sus oponentes. El nombre de Kyle fue llamado con el último grupo de estudiantes. Después de ingresar a la academia, no había peleado con nadie más excepto con Alec, Nine y Cárcel. Es por eso que esperaba con ansias la próxima pelea. Pero contrariamente a sus expectativas, su oponente era alguien muy débil y lo derrotó muy fácilmente, solo en medio minuto. Además, parecía que los profesores se aseguraron de no enfrentar a los 10 mejores estudiantes entre sí porque Kyle, Nine y los demás no se enfrentaron entre sí. Después de la primera ronda, 100 estudiantes llegaron a la segunda ronda.
De los 201 estudiantes, uno de los más débiles perdió antes de ser llamado al escenario. Al final de la primera ronda, Liang les dijo a todos que descansaran por el día y estuvieran listos para la segunda ronda, que se llevará a cabo mañana por la mañana. A la mañana siguiente, al igual que el día anterior, todos los estudiantes de primer año se dirigieron hacia el salón de la academia, anticipando ansiosamente la segunda ronda. Una vez que todos llegaron y se calmaron, el profesor Liang dio un paso adelante y se paró en el centro del salón. Miró a los 100 estudiantes que habían avanzado desde la primera ronda y no perdió tiempo en llamar a diferentes estudiantes al escenario. Los estudiantes restantes que habían perdido el día anterior observaron desde la audiencia, ya sea vitoreando o sintiendo envidia de los participantes calificados. Al igual que en la primera ronda, Kyle, Alec y los demás derrotaron fácilmente a sus oponentes, asegurando sus lugares en la tercera ronda sin mucha dificultad. De los 100 estudiantes, 50 llegaron a la tercera ronda. Y tal como pensaba Kyle, los profesores se aseguraron de no enfrentar a los 10 mejores estudiantes entre sí, para que todos pudieran avanzar a la siguiente ronda. La tercera ronda tampoco tuvo incidentes, ya que Kyle, Alec y los demás pasaron rápidamente, asegurando sus lugares en las semifinales. Pero como había un número impar de estudiantes, el Elder Lu sacó una caja grande y les pidió a los 25 estudiantes ganadores que eligieran una matrícula del interior. El que eligiera el plato con 0 se clasificaría automáticamente para la final. Los estudiantes rápidamente formaron una fila y comenzaron a seleccionar matrículas de la caja. Kyle y Nine se pararon juntos cerca del final de la fila. 9 sacó un plato y murmuró una maldición cuando se dio cuenta de que su número no era 0. Chasqueó la lengua y miró a Kyle. ¿Qué número obtuviste? Una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Kyle, y Nine tuvo una sensación de hundimiento. Se inclinó para ver la matrícula de Kyle y soltó una fuerte maldición. Bastardo afortunado. Tienes el número 0. Alec y Cárcel miraron el plato de Kyle, sus expresiones llenas de sorpresa. Alex se acercó a Nine y, con una mirada comprensiva, le dio unas palmaditas en el hombro. Puedo sentir tu dolor. ¿Qué demonios? Nine apartó la mano de Alec y luego se volvió hacia Kyle con ojos suplicantes. ¿Qué tal si intercambias matrículas conmigo? El Elder Lu, que estaba parado frente a todos, miró al dúo antes de fijar su mirada en la matrícula de Kyle. El participante con la matrícula 0, regrese a su asiento. Al escuchar la voz profunda y retumbante, Nine dio un paso atrás, con una sonrisa seca en su rostro. Es broma. Kyle y los demás se echaron a reír. Incluso Via miró a Nine con lástima. Después de reírse de Nine durante un minuto completo, Kyle regresó a su asiento con Via encaramada en la parte superior de su cabeza. Alec y los otros estudiantes se dirigieron a sus respectivos escenarios, listos para las tan esperadas batallas de las semifinales. El primer partido de Alec fue contra Nike, que ocupaba el puesto 16 en la clase. Inicialmente, Alec enfrentó algunas dificultades ya que no usó ninguna de sus habilidades, pero logró derrotar a su oponente en un minuto. La batalla de Cárcel fue contra Bill, clasificado en el puesto 19 de la clase. Al igual que Alec, Cárcel también salió victorioso en menos de un minuto. Lara y Mia se enfrentaron a Jessica y Luna, que ocupaban el puesto 12 y 15, respectivamente. Inicialmente, el partido parecía igualado, pero después de un minuto, Lara y Mia ganaron la partida, ambas emergiendo como ganadoras. Por otro lado, se vio a Nina llorando y corriendo por el escenario, lo que hizo que todos los estudiantes en los asientos de la audiencia se rieran de él. Nine estaba feliz de que su oponente no estuviera entre los 6 primeros, pero aún así no eran débiles. Después de luchar en el escenario durante más de 20 minutos, finalmente ganó explotando una pequeña brecha en la defensa de su oponente. Al final del cuarto día, 13 estudiantes llegaron a la final. Las reglas para la ronda final fueron un poco diferentes. En esta ronda, todos los participantes restantes tuvieron que librar 12 batallas sin tomar descanso. Según la cantidad de batallas ganadas, se seleccionarían los 7 mejores estudiantes. En lugar de 20, había 7 escenarios instalados en el centro de la sala para la ronda final. Como de costumbre, Kyle y los demás llegaron juntos. Alec y su equipo tenían muchas posibilidades de ganar, ya que todos estaban entre los 5 primeros. Kyle estaba decidido a ganar porque tenía que entrar a la torre sin importar qué. Antes de la ronda final, Nine prácticamente le rogó a Cárcel y a Alec que lo dejaran ganar o de lo contrario no tendría ninguna posibilidad. No le preguntó a Kyle porque sabía que Kyle necesitaba el lugar más que nadie.
Al principio, Alec y Cárcel dudaron, pero aceptaron la solicitud de Nine porque incluso si perdían una de cada 12 peleas, aún calificarían para uno de los lugares disponibles. Luego, todos los participantes ganadores se enfrentaron entre sí y comenzaron a pelear después de recibir la señal de los profesores. Alex se enfrentó a Lily, quien ocupaba el sexto lugar en la clase. Después de derrotar a Lily, pasó a la segunda etapa donde Cárcel lo estaba esperando. La pelea entre Cárcel y Alec fue intensa, y ambos lo dieron todo. Al final, Alec ganó y pasó a la tercera etapa. Luchó contra Mia y salió victorioso. En la cuarta etapa, Nina lo estaba esperando, pero en lugar de pelear, Alec admitió la derrota y siguió adelante. Nina se emocionó cuando Alec admitió la derrota. Luego, caminó con confianza hacia el escenario donde Cárcel estaba esperando y, para sorpresa de todos, Cárcel también admitió la derrota. El árbitro, mirando fijamente a Nine, finalmente se dio cuenta de que no había reglas que prohibieran a los participantes ayudarse unos a otros. Estos mocosos se están aprovechando de las lagunas en las reglas. Se masajeó las sienes con un suspiro y anunció a Nine como el ganador, pidiéndole que pasara a la siguiente etapa. Pero el siguiente partido no fue tan encantador para Nine. Lily, por alguna razón, lanzó un ataque brutal en el momento en que subió al escenario, casi matándolo a golpes. El árbitro miró a Nine, con los ojos llenos de alegría. Estabas destinado a una paliza, mocoso. ¿Tratando de hacer trampa frente a mí? No hay posibilidad. Nine miró al árbitro, quien le dio un pulgar hacia arriba a Lily, su expresión llena de dolor. Estaba a punto de admitir la derrota, sabiendo que no podía derrotar a Lily. Pero parecía que el árbitro quería que Lily lo maltratara un poco por hacer trampa. Tenía ganas de llorar, pero no le salían lágrimas porque su próximo oponente era Lara. 9 se arrastró a la siguiente etapa, con la ropa rota. Simplemente se preparó para otra paliza, aceptando el cruel destino que le esperaba. El primer oponente de Kyle fue Hake, quien ocupó el quinto puesto en el ranking de la clase. Después de recibir la señal de inicio del profesor Liam, el que supervisa las etapas 5 y 6, miró a Hake por el rabillo del ojo. ¿Un usuario de lanza? A pesar de que Hake tenía el mismo rango que él, no se sintió intimidado. El arma larga con forma de lanza en las manos de Hake parecía un poco pesada, y eso es lo único en lo que Kyle estaba concentrado. Puedes derrotarlo porque puedo sentir que es más débil que tú. La voz familiar de Bia resonó en su cabeza, y rápidamente miró al pajarito sentado en los asientos de la audiencia. Kyle mentiría si dijera que no estaba sorprendido. Atacó a Hake mientras conversaba con Bia. ¿Tienes una habilidad que te diga si el oponente es fuerte o débil? Esperaba una respuesta positiva porque si ella tenía esa habilidad, podría ahorrarle muchos problemas. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron con agua fría. No, solo lo adiviné. Kyle puso los ojos en blanco con una expresión sin palabras y se concentró en su pelea. La pelea con Hake no fue tan difícil como esperaba porque, aunque su rango era el mismo, sus estadísticas eran superiores. Pero en medio de todo, notó muchas deficiencias. Entre ellos, el más frustrante fue cuando Hake usó habilidades basadas en la agilidad. Después de Hake, Kyle luchó contra 2 oponentes más y salió victorioso antes de finalmente pararse frente a Alec. Alec estaba ansioso por su pelea con Kyle ya que lo había visto trabajar duro durante la última semana. El sistema aún no me ha mostrado toda la información sobre Kyle. Veamos cuánto ha mejorado desde nuestra última pelea. Le dio a Kyle la oportunidad de atacar primero con una expresión seria, pero Kyle lo miró humildemente y levantó la mano hacia el árbitro con un leve goteo de labios. Admito la derrota. Alec apenas se detuvo de tropezar después de escuchar sus palabras. ¿Qué? No queriendo responder a su pregunta, Kyle se dio la vuelta y abandonó el escenario, dejando atrás al estupefacto chico de cabello azul. Bia se rió de Kyle desde lejos, solo para recibir una mirada a cambio. De hecho, quería intentar luchar contra Alec y ver si podía derrotarlo, pero el dominio de la espada y el rango de Alec eran más altos que los suyos. Sabía que se cansaría si luchaba contra Alec, por lo que decidió que admitir la derrota era una mejor opción. Kyle subió la siguiente etapa solo para ver la cara lamentable de su amigo. ¿Estás seguro de que eres 9? La ceja de Nine se torció violentamente. Ahora, incluso su amigo se estaba burlando de él. ¿En qué se había convertido el mundo? Se burló y, sin darle a Kyle una segunda mirada, saltó del escenario. Admito la derrota. Diablo, sé que me rasgarías la ropa que me queda si peleara contigo. Rápidamente se fue, quejándose, dejando atrás al árbitro y a Kyle. El dúo miró fijamente su figura cojeante y se echó a reír. Kyle negó con la cabeza y pasó al siguiente escenario.
Su siguiente oponente fue Mia. Tan pronto como el árbitro dio la señal, hizo todo lo posible, tratando de cerrar la distancia entre ellos. Sabía que si quería derrotar a un mago, tenía que cerrar la distancia. Mia tampoco estaba parada. Rápidamente conjuró un escudo para bloquear el ataque de Kyle y luego creó una barrera invisible para ralentizarlo. Pero para su sorpresa, se retiró en lugar de lanzar otro ataque. De todos modos, conjuró 10 bolas de fuego que se dispararon hacia Kyle a gran velocidad. Kyle logró bloquear algunos de ellos y esquivó sin esfuerzo el resto. A pesar de no tener ninguna habilidad de agilidad, su estadística de agilidad le permitió evadir los ataques. El rostro de Mia mostró sorpresa cuando copió su hechizo. Sin embargo, contrariamente a sus pensamientos, él no copió el hechizo. En cambio, usó todo su maná para convocar 10 bolas de fuego a la vez. En el siguiente segundo, lanzó las bolas de fuego directamente hacia ella sin dudarlo. Un ceño fruncido apareció entre las cejas de Mia. No puedo evadir todas las bolas de fuego, creó múltiples escudos pequeños para protegerse del ataque. Kyle la miró y aprovechó la oportunidad. Rápidamente saltó hacia adelante, cerrando la brecha, y apuntó la punta de su espada a su cuello. Interrogación de cierre, el árbitro declaró ganador a Kyle. Mia miró a Kyle, sorprendida de que él fuera la tercera persona en derrotarla después de Alec y Cárcel. A pesar de tener mucho maná, el ataque inesperado la tomó por sorpresa, lo que le hizo perder momentáneamente la concentración. Ella dejó escapar un suave suspiro, asintió con la cabeza con una sonrisa y salió del escenario. Al instante, la atención de todos se centró en Kyle. El profesor Liam, que había estado observando de cerca el progreso de Kyle, estaba asombrado de lo lejos que había llegado. Incluso algunos de los estudiantes de la audiencia no pudieron contener su asombro por su victoria. Pero la persona más sorprendida fue Lara. Ella subestimó a Kyle desde el principio porque carecía de talento. Pero ahora, ha ido y derrotado a Mia tan fácilmente. No pudo evitar echar un vistazo a Kyle. Me equivoqué. A Lara no le gustaba cuando alguien con poco talento o estatus se le acercaba. En lugar de llamarlo disgusto, lo llamaría un hábito que se había desarrollado con el tiempo. Al principio, ella no era así. Sin embargo, cuando tenía 9 años, experimentó algo que la cambió mucho. Algo que se quedó en su mente como el recuerdo más aterrador de su vida. Todavía puede recordar vívidamente ese día cuando sus mejores amigas le dijeron que una hermosa flor había florecido en el bosque cerca de su casa. Felizmente fue allí junto con su amiga, pero de repente, se encontró sola. Gritó con una leve sonrisa, pensando que su amiga le estaba jugando una mala pasada, pero sus ojos se abrieron cuando un monstruo saltó de la nada. El monstruo era horrible y aterrador, y a pesar de las súplicas de ayuda de Lara, nadie estaba allí para escucharla. Ella gritó y corrió hasta que sus piernas fallaron. El monstruo la miró con sus ojos brillantes, y ella cerró los ojos con fuerza cuando abrió la mandíbula. Lara no pudo evitar preguntarse por qué su amiga, que había estado a su lado durante tanto tiempo, haría tal cosa. Fue una experiencia aterradora, y habría perdido la vida ese día si no hubiera sido por un guerrero errante que le salvó la vida. Lara agradeció al hombre con lágrimas corriendo por su rostro y regresó a casa. Ella sonrió como si nunca hubiera sucedido, pero pronto descubrió la pequeña razón detrás del incidente. Es porque nació en una familia adinerada y tenía todo lo que su amiga no tenía. Los celos de su amiga la llevaron a hacerle daño, y no era solo un simple daño, era algo que potencialmente podría quitarle la vida. Lara recuerda los ojos fríos que la miraban fijamente cuando su amiga reveló su verdadero rostro y dijo tantas palabras crueles que le hicieron pensar que tal vez ella era la equivocada por haber nacido en una buena familia. En medio de todo, no pudo evitar cuestionar a la chica que estaba frente a ella. ¿Valió la pena hacerme daño solo porque estás celoso? La respuesta que salió de la boca de la niña fue suficiente para que los ojos de Lara se volvieran fríos. Sí, valió la pena, y si tuve la oportunidad, lo volveré a hacer. Después de ese día, Lara comenzó a hacer menos amigos, o mejor dicho, solo interactuaba con aquellos que eran iguales a ella. Nunca quiso volver a experimentar algo así. A medida que pasaba el tiempo, ni siquiera se dio cuenta cuando cambió tanto. En el momento en que Lara descubrió que el talento de Kyle era solo de rango B, supo que eran mundos aparte. Incluso si quería actuar normal con él, simplemente no podía. Pero para su sorpresa, en lugar de enojarse, Kyle ignoró por completo su existencia, como si no le importara, o simplemente estaba acostumbrado. Sin embargo, estaba agradecida de que él la ignorara. Lara quería disculparse con Kyle, pero las palabras nunca salieron de su boca.
Ahora, al verlo derrotar a Mia, solo había un pensamiento en su mente. Es más fuerte que yo. La siguiente batalla de Kyle fue con Lara y, como siempre, su mirada estaba helada cuando subió al escenario y lo miró a los ojos. El árbitro los miró y señaló el comienzo de la batalla. El dúo se miró y lanzó sus ataques simultáneamente. Kyle, después de haber agotado su maná en la batalla contra Mia, se encontró temporalmente incapaz de lanzar ninguna habilidad. Entonces, no perdió tiempo en correr hacia Lara. Pero rápidamente disparó 2 flechas, apuntando directamente a su cabeza. Se detuvo y, sin otra opción, se retiró para esquivar las flechas porque eran demasiado rápidas. Parecía que Lara los cubrió con maná. En el momento en que las flechas tocaron el suelo, se formó una pequeña grieta en el medio del escenario. Kyle lentamente, muy lentamente, miró la grieta y el sudor goteaba por su frente. ¿Qué le pasa? ¿Acaba de intentar matarme? Miró a la chica frente a él, solo para verla devolviéndole la mirada con ojos que parecían tener una clara advertencia. No puedes derrotarme. Kyle soltó una risita seca y miró al árbitro, pero este último parecía estar disfrutando del espectáculo. Maldita sea. Apretó su espada con fuerza y atacó una vez más. Esta vez, su mirada estaba fija en las flechas que disparó Lara. Esquivar las flechas fue difícil, pero no imposible. El problema era que, al igual que Lara, sus ataques no estaban aterrizando en ella. Entonces, no tuvo más remedio que correr en círculos en el escenario para evitar las flechas. ¿Por qué es tan rápida? Kyle finalmente cerró la distancia entre ellos y le lanzó un ataque, pero para su sorpresa, ella bloqueó la espada con su arco antes de empujarlo hacia atrás. Lara miró su mano temblorosa que agarraba el arco. Se las arregló para bloquear la espada, pero la fuerza detrás del ataque de Kyle no podía subestimarse. Su lucha continuó, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitir la derrota. No pasó mucho tiempo antes de que el dúo se convirtiera en el centro de atención, con muchos ojos fijos en ellos. Algunas personas en la audiencia vitorearon a Lara cuando una flecha rozó el cuello de Kyle. Si no lo hubiera esquivado a tiempo, podría haber resultado gravemente herido. Kyle y Lara se miraron a los ojos, ambos respirando con dificultad. Su pelea se había convertido en la más larga de la final. Alet, que había terminado sus batallas, entrecerró los ojos hacia Kyle con una expresión gruñona. Era el único contra el que este último no había luchado. Entonces, ¿me acabas de omitir? ¿Por qué? Ahora quiero una batalla. Quería ir a hablar con el árbitro para organizar un partido amistoso, pero desafortunadamente, el árbitro a su lado era el mismo que hizo que la condición de Mine fuera casi irreconocible. Entonces, rápidamente negó con la cabeza y decidió no hacerlo. La próxima vez. En el escenario, la pelea de Kyle y Lara estaba llegando a su clímax cuando Kyle desató su arte de espada. No tenía la intención de usarlo contra Lara, pero al final, no tuvo otra opción. Después de desviar su ataque, rápidamente cerró la distancia entre ellos y lanzó su ataque. Lara intentó bloquearlo con su arco, pero la espada cambió de dirección en el aire, haciendo que su arco saliera volando. La fuerza repentina la hizo perder el equilibrio y terminó sentada en el suelo. Cuando miró hacia arriba, la espada de Kyle estaba a solo unos centímetros de su cuello. Después de que el árbitro señaló que Kyle había ganado, envainó su espada y miró a la chica. ¿Estás bien? No esperaba ninguna respuesta, después de todo, solo preguntó por cortesía. Pero para su sorpresa, Lara respondió mientras lo miraba directamente. Estoy bien, pero la próxima vez no perderé. Kyle juró que notó un destello de molestia en sus ojos, mezclado con un poco de aceptación. Además, desde una distancia tan cercana, no parecía tan fría como él imaginaba. Se adelantó y le ofreció la mano para que pudiera ponerse de pie, pero lo único que obtuvo a cambio fue su mirada que decía: «¿Primero estás loco?». Se puso de pie y abandonó el escenario. Kyle observó su figura y retiró la mano con torpeza. Miró a la siguiente persona que subió al escenario y sintió la necesidad de rendirse. La pelea con Lara lo había agotado por completo. Cárcel, su próximo oponente, lo miró sorprendido, y no fue solo Cárcel. Todos en la multitud tenían diferentes expresiones en sus rostros, presenciando las victorias de Kyle contra estudiantes de mayor rango. Una vez que Cárcel se paró frente a Kyle, el árbitro señaló que comenzara la pelea. Desde el principio, estaba claro que el príncipe tenía la ventaja. Kyle, ya exhausto, decidió conservar su energía reduciendo sus movimientos después de algunos enfrentamientos iniciales. Había peleado contra Cárcel antes, por lo que estaba familiarizado con su estilo de lucha. Por eso, después de algunos enfrentamientos iniciales, pudo adaptarse y ajustarse al ritmo de la batalla.
Pronto se hizo evidente que estaban igualados, sorprendiendo tanto a Cárcel como a los espectadores. Ni siquiera habían pasado 2 semanas desde la última vez que Cárcel peleó contra Kyle, por lo que fue asombroso ver una mejora tan significativa en tan poco tiempo. Cárcel no podía negar que estaba teniendo dificultades para defenderse de los ataques de Kyle. La parte más frustrante fue su extraño arte con espada. A medida que se desarrollaba la intensa pelea, el profesor Liam no pudo evitar abandonar el escenario que estaba supervisando para presenciar el notable progreso de Kyle. Es increíble cuánto ha mejorado en tan poco tiempo. 9, que acababa de terminar sus peleas, también miró a Kyle con cara de asombro. Es bueno que admita la derrota a tiempo. Se secó la frente con una expresión de alivio, pero se distrajo cuando escuchó una voz familiar maldiciendo a su lado. Al darse la vuelta, la sorpresa de Nine creció aún más. Era Alec. La persona que siempre llevaba una sonrisa en la cara. Alec, que se había sentido frustrado porque el único con el que Kyle no había luchado era con él, vio la expresión de asombro de Nine. Rápidamente cambió su expresión y sonrió. Nine le devolvió la sonrisa, no queriendo ofenderlo, y miró hacia otro lado. Acabo de cambiarme la ropa hecha jirones, no estoy de humor para que me golpeen de nuevo. Uno en el escenario, después de un tiempo de enfrentarse cara a cara, Kyle comenzó a luchar. Sabía que vencer a Cárcel sería difícil desde el principio, pero no esperaba que fuera tan desafiante. Claro, logró defenderse contra Cárcel durante 6 largos minutos, pero luego Cárcel recuperó la ventaja. Finalmente, la pelea llegó a su fin y, desafortunadamente, Kyle terminó perdiendo. Todavía tiene mucho trabajo por delante si quiere alcanzar a Alec y Cárcel. La siguiente batalla de Kyle fue con Lara y, como siempre, su mirada estaba helada cuando subió al escenario y lo miró a los ojos. El árbitro los miró y señaló el comienzo de la batalla. El dúo se miró y lanzó sus ataques simultáneamente. Kyle, después de haber agotado su maná en la batalla contra Mia, se encontró temporalmente incapaz de lanzar ninguna habilidad. Entonces, no perdió tiempo en correr hacia Lara. Pero rápidamente disparó 2 flechas, apuntando directamente a su cabeza. Se detuvo y, sin otra opción, se retiró para esquivar las flechas porque eran demasiado rápidas. Parecía que Lara los cubrió con maná. En el momento en que las flechas tocaron el suelo, se formó una pequeña grieta en el medio del escenario. Kyle lentamente, muy lentamente, miró la grieta y el sudor goteaba por su frente. ¿Qué le pasa? ¿Acaba de intentar matarme? Miró a la chica frente a él, solo para verla devolviéndole la mirada con ojos que parecían tener una clara advertencia. No puedes derrotarme. Kyle soltó una risita seca y miró al árbitro, pero este último parecía estar disfrutando del espectáculo. Maldita sea. Apretó su espada con fuerza y atacó una vez más. Esta vez, su mirada estaba fija en las flechas que disparó Lara. Esquivar las flechas fue difícil, pero no imposible. El problema era que, al igual que Lara, sus ataques no estaban aterrizando en ella. Entonces, no tuvo más remedio que correr en círculos en el escenario para evitar las flechas. ¿Por qué es tan rápida? Kyle finalmente cerró la distancia entre ellos y le lanzó un ataque, pero para su sorpresa, ella bloqueó la espada con su arco antes de empujarlo hacia atrás. Lara miró su mano temblorosa que agarraba el arco. Se las arregló para bloquear la espada, pero la fuerza detrás del ataque de Kyle no podía subestimarse. Su lucha continuó, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitir la derrota. No pasó mucho tiempo antes de que el dúo se convirtiera en el centro de atención, con muchos ojos fijos en ellos. Algunas personas en la audiencia vitorearon a Lara cuando una flecha rozó el cuello de Kyle. Si no lo hubiera esquivado a tiempo, podría haber resultado gravemente herido. Kyle y Lara se miraron a los ojos, ambos respirando con dificultad. Su pelea se había convertido en la más larga de la final. Alec, que había terminado sus batallas, entrecerró los ojos hacia Kyle con una expresión gruñona. Era el único contra el que este último no había luchado. Entonces, ¿me acabas de omitir? ¿Por qué? Ahora quiero una batalla. Quería ir a hablar con el árbitro para organizar un partido amistoso, pero desafortunadamente, el árbitro a su lado era el mismo que hizo que la condición de Nine fuera casi irreconocible. Entonces, rápidamente negó con la cabeza y decidió no hacerlo. La próxima vez. En el escenario, la pelea de Kyle y Lara estaba llegando a su clímax cuando Kyle desató su arte de espada. No tenía la intención de usarlo contra Lara, pero al final, no tuvo otra opción. Después de desviar su ataque, rápidamente cerró la distancia entre ellos y lanzó su ataque. Lara intentó bloquearlo con su arco, pero la espada cambió de dirección en el aire, haciendo que su arco saliera volando.
La fuerza repentina la hizo perder el equilibrio y terminó sentada en el suelo. Cuando miró hacia arriba, la espada de Kyle estaba a solo unos centímetros de su cuello. Después de que el árbitro señaló que Kyle había ganado, envainó su espada y miró a la chica. ¿Estás bien? No esperaba ninguna respuesta, después de todo, solo preguntó por cortesía. Pero para su sorpresa, Lara respondió mientras lo miraba directamente. Estoy bien, pero la próxima vez no perderé. Kyle juró que notó un destello de molestia en sus ojos, mezclado con un poco de aceptación. Además, desde una distancia tan cercana, no parecía tan fría como él imaginaba. Se adelantó y le ofreció la mano para que pudiera ponerse de pie, pero lo único que obtuvo a cambio fue su mirada que decía, ¿estás loco? Se puso de pie y abandonó el escenario. Kyle observó su figura y retiró la mano con torpeza. Miró a la siguiente persona que subió al escenario y sintió la necesidad de rendirse. La pelea con Lara lo había agotado por completo. Cárcel, su próximo oponente, lo miró sorprendido, y no fue solo Cárcel. Todos en la multitud tenían diferentes expresiones en sus rostros, presenciando las victorias de Kyle contra estudiantes de mayor rango. Una vez que Cárcel se paró frente a Kyle, el árbitro señaló que comenzara la pelea. Desde el principio, estaba claro que el príncipe tenía la ventaja. Kyle, ya exhausto, decidió conservar su energía reduciendo sus movimientos después de algunos enfrentamientos iniciales. Había peleado contra Cárcel antes, por lo que estaba familiarizado con su estilo de lucha. Por eso, después de algunos enfrentamientos iniciales, pudo adaptarse y ajustarse al ritmo de la batalla. Pronto se hizo evidente que estaban igualados, sorprendiendo tanto a Cárcel como a los espectadores. Ni siquiera habían pasado 2 semanas desde la última vez que Cárcel peleó contra Kyle, por lo que fue asombroso ver una mejora tan significativa en tan poco tiempo. Cárcel no podía negar que estaba teniendo dificultades para defenderse de los ataques de Kyle. La parte más frustrante fue su extraño arte con espada. A medida que se desarrollaba la intensa pelea, el profesor Liam no pudo evitar abandonar el escenario que estaba supervisando para presenciar el notable progreso de Kyle. Es increíble cuánto ha mejorado en tan poco tiempo. 9, que acababa de terminar sus peleas, también miró a Kyle con cara de asombro. Es bueno que admita la derrota a tiempo. Se secó la frente con una expresión de alivio, pero se distrajo cuando escuchó una voz familiar maldiciendo a su lado. Al darse la vuelta, la sorpresa de Nine creció aún más. Era Alec. La persona que siempre llevaba una sonrisa en la cara. Alec, que se había sentido frustrado porque el único con el que Kyle no había luchado era con él, vio la expresión de asombro de Nine. Rápidamente cambió su expresión y sonrió. Nine le devolvió la sonrisa, no queriendo ofenderlo, y miró hacia otro lado. Acabo de cambiarme la ropa hecha jirones, no estoy de humor para que me golpeen de nuevo. En el escenario, después de un tiempo de enfrentarse cara a cara, Kyle comenzó a luchar. Sabía que vencer a Cárcel sería difícil desde el principio, pero no esperaba que fuera tan desafiante. Claro, logró defenderse contra Cárcel durante 6 largos minutos, pero luego Cárcel recuperó la ventaja. Finalmente, la pelea llegó a su fin y, desafortunadamente, Kyle terminó perdiendo. Todavía tiene mucho trabajo por delante si quiere alcanzar a Alec y Cárcel. Después de la competencia, se eligieron 7 estudiantes del primer año en función de la cantidad de batallas que ganaron. Alec ocupó el primer lugar con 12 victorias consecutivas y una derrota contra Nine. Cárcel obtuvo el segundo lugar con 11 victorias y, sorprendentemente, Kyle también estaba empatado con Cárcel con 11 victorias. Solo perdió ante Alec y Cárcel. Una Mia quedó en tercero lugar y Lara obtuvo cuarto lugar. Lily quedó en quinto lugar. Perdió ante Kyle pero derrotó a Jake, que tenía un rango más alto que ella. Nine aseguró el último lugar, llegando a los 7 primeros. Estaba tan feliz que abrazó a Alec y Cárcel para agradecerles. 3 Justo cuando se declararon los resultados, Aliza, a quien no se vio durante la competencia, entró al pasillo. Miró a los ganadores, su mirada se detuvo en Kyle por un momento antes de asentir como si esperara tales resultados. Luego, les pidió a los 7 estudiantes que la siguieran. Fuera del pasillo, había 7 estudiantes más del segundo año esperándola. Aliza los llevó a todos a un salón de clases especial que parecía estar diseñado solo para los 14 ganadores. 7 del primer año y 7 del segundo año. Este salón de clases tenía muchos bancos y sillas, todos alineados en 2 filas ordenadas. La hermosa profesora se paró frente a los estudiantes sentados en las sillas y comenzó a informarles sobre su nuevo horario. Todavía tenían una semana entera antes de partir hacia la torre, por lo que sus clases y entrenamiento para la semana siguiente sufrieron una gran sacudida.
En lugar de sus clases matutinas habituales, iban a ser divididos y asignados a diferentes profesores que les proporcionarían un intenso entrenamiento de supervivencia durante horas. Después de eso, Aliza les daría diferentes conferencias y compartiría toda la información que sabía sobre la torre. Aliza no fue parte de la generación afortunada que pudo ingresar a la torre, lo que significa que su conocimiento al respecto era un poco limitado. Sin embargo, lo compensó sumergiéndose en muchos libros y conocimientos antiguos sobre la torre. Según ella, la Torre de la Oportunidad tiene un total de 9 pisos, y cada piso es tan grande como todo un reino. Los primeros 3 pisos siempre permanecen iguales, pero no hay mucha información sobre los otros pisos porque sus estructuras cambian cada vez que nuevos escaladores ingresan a la torre. Además, una vez que las personas ingresan a la torre, deben permanecer adentro durante 6 meses completos. No importa lo que pase, no pueden salir antes de que se acabe ese tiempo. Sin embargo, hay otra forma de salir de la torre. Subir los 9 pisos y elegir un pergamino de salida como recompensa en el 9º piso. Pero eso no ha sucedido en los últimos 100 años porque, bueno, ¿quién sería lo suficientemente idiota como para subir a la torre solo para elegir un pergamino de salida al final, verdad? Sin mencionar que 6 meses es mucho tiempo. Durante ese tiempo, aquellos que ingresan a la torre pueden encontrar varias oportunidades al completar diferentes pruebas o perfeccionar sus habilidades a través de batallas de vida o muerte. La torre es como un tesoro para la generación más joven porque los mayores de 18 años no pueden entrar, sin importar lo que hagan. Muchos individuos poderosos intentaron entrar por la fuerza en la torre, pero fracasaron miserablemente. Ni siquiera los de alto rango podían entrar debido a todas las restricciones establecidas a su alrededor. Aliza miró a los estudiantes y concluyó su discurso con algunas líneas más. La torre puede estar llena de oportunidades, pero no está exenta de peligros. Un pequeño desliz o error podría costarle la vida. Por eso, cada vez que se abre la torre, solo se elige la entrada a los mejores de todo el continente. Entonces, espero que todos no lo tomen a la ligera. Una semana pasó volando, y temprano en la mañana, los 14 estudiantes ganadores estaban parados frente a la puerta de la academia con la profesora Aliza, esperando al subdirector. Kyle y Nine estaban parados juntos cuando un estudiante del grupo de segundo año, que usaba anteojos, se les acercó. A pesar de pasar la semana pasada estudiando y entrenando juntos, Kyle solo había interactuado con Nine, Alec y Cárcel. Kyle miró al estudiante, quien lo saludó con una sonrisa. Oye, soy Blaine. Él solo asintió en respuesta, pero Nine lo empujó hacia atrás y estrechó la mano de Blaine con una sonrisa. Oye, mayor. Soy Nine, y este aquí es Kyle. Es un poco tímido con los demás, así que no te preocupes por él. Kyle parpadeó, mirando la espalda de Nine con una expresión profunda cuando un signo de interrogación apareció en su mente. ¿Tímido? ¿Quién, yo? Nine se rió entre dientes cuando sintió su mirada. Quiero decir, no es muy hablador. Pronto, echó a Kyle de la conversación y comenzó a hablar con Blaine como si fueran viejos amigos. Kyle entrecerró los ojos e instantáneamente ordenó a su compañero unido que dormía pacíficamente. Ve a golpear a este tipo. Me está irritando. Pero todo lo que recibió en respuesta fue un tirón de pelo del pajarito en su cabeza. No me molestes. Haz algo útil por una vez, ¿quieres? Kyle suspiró, sabiendo que no tenía sentido discutir con Via. Lo único que temía era que su cabello se quemara y que terminara calvo si ella se enojaba demasiado. Después de obtener la habilidad resistencia al fuego, las llamas normales ya no lo afectaron. Sin embargo, por alguna razón, las llamas doradas de Via aún eran capaces de causarle heridas leves. Pero sabía que a medida que aumentaba su fuerza, ya no le harían daño. Justo cuando todos estaban inmersos en una conversación, George finalmente apareció, pero no estaba solo. Trajo consigo a una persona desconocida. Después de asentir con la cabeza hacia Liza, el subdirector se colocó frente a los estudiantes. A su izquierda estaba un anciano vestido con túnicas de mago, que parecía extrañamente familiar para todos los estudiantes. Pero nadie podía precisar quién era. Mientras todos susurraban y trataban de averiguar quién era la persona misteriosa, una pequeña voz emergió de la multitud. ¿El bibliotecario? El anciano al lado del subdirector miró a Kyle, un poco sorprendido. Tenía una pregunta en mente. Cambié el color de mi cabello y ojos con un artefacto, entonces, ¿cómo supo quién soy? George también miró a Kyle, pero su pregunta era diferente a la del bibliotecario. ¿Fue elegido?
Al subdirector no le importaba cómo Kyle conocía la identidad del bibliotecario porque, en su opinión, las habilidades de ocultación del bibliotecario siempre eran inútiles. Pero, ¿cómo diablos una persona perezosa que ni siquiera tenía las habilidades adecuadas con la espada antes logró luchar y derrotar a tantos estudiantes y ser seleccionada? Es cierto que Aliza le había estado informando que Kyle había estado trabajando duro recientemente, pero él no creía ni una sola palabra. Porque cada vez que iba a supervisar a los estudiantes, Kyle siempre estaba holgazaneando. Pero ahora, estaba teniendo dudas. Tal vez el niño estaba trabajando duro y fue el único que no se dio cuenta. El punto de vista de Josh sobre Kyle finalmente estaba cambiando. Aliza, que estaba de pie detrás de los dos ancianos, siguió su mirada y suspiró antes de pedirles que continuaran porque se estaban haciendo tarde. Kyle se sobresaltó cuando dos pares de ojos agudos se fijaron en su cuerpo, y debido al subdirector, otros estudiantes también se dieron la vuelta para mirarlo. ¿Qué demonios? ¿Es el bibliotecario, derecha? Entonces, ¿por qué todos me miran? Miró al anciano una vez más y estaba muy seguro de que era el bibliotecario. Este último acaba de cambiar el color de sus ojos y cabello. Además, ¿cómo podría Kyle olvidarse del molesto anciano que lo echó sin piedad de la biblioteca de la nada? Alec y Nine intercambiaron miradas y, con un asentimiento silencioso, se unieron a las personas que miraban a Kyle. Sus ojos estaban llenos de lástima, como si le dijeran que esta vez había sido marcado por la persona equivocada. Kyle puso los ojos en blanco, tenía tantas ganas de borrar las sonrisas exasperantes que jugaban en sus labios. Pero afortunadamente para ellos, George dejó de mirar cuando Aliza le dio una señal. Kyle dejó escapar un suspiro de alivio y agradeció interiormente a la hermosa profesora. George se aclaró la garganta y elogió a los 14 estudiantes trabajadores que iban a entrar en la torre. Les dio a todos un anillo de almacenamiento de alta calidad como recompensa. Los anillos de almacenamiento se fabrican con magia espacial y se dividen en diferentes grados según el espacio disponible en el interior. Grado bajo, grado medio, alta calidad, grado supremo. Cuanto mayor sea el grado, más caro y valioso será el anillo de almacenamiento porque puede contener más objetos. George agitó su mano derecha y aparecieron 14 anillos similares de color azul, flotando directamente hacia los estudiantes. Kyle también recibió un anillo de almacenamiento. Se asomó dentro del ring usando sus sentidos y se sorprendió por el gran espacio interior. El espacio era equivalente a la habitación más grande que jamás había visto. Dentro del anillo, descubrió comida almacenada, agua que podía durar meses e incluso una pequeña pila de piedras de maná en una esquina. Tiene un anillo de almacenamiento, pero es uno de bajo rango que le dio su hermano antes de ingresar a la academia. Es por eso que estaba pensando en obtener al menos un anillo de almacenamiento de rango medio para él. Pero el problema era que carecía de dinero para comprarlo. Kyle miró a George, sintiéndose agradecido por el anillo de almacenamiento. Entre los estudiantes, el anillo de almacenamiento era inútil para niños ricos como Carcel y Lara porque ya tenían anillos de almacenamiento de alta calidad. Pero tener dos al mismo tiempo no era nada malo. Después de dar anillos de almacenamiento a los estudiantes, el subdirector comenzó su discurso largo y aburrido habitual. No paraba de hablar de cómo había estado muy ocupado durante las últimas 2 semanas, preparando todo para los estudiantes. Siguió enfatizando cómo esta era una oportunidad increíble y única en la vida, por supuesto, todo gracias a la academia. Honestamente, probablemente todos se habrían quedado dormidos si no fuera porque el bibliotecario al lado del subdirector prácticamente le rogó que lo terminara. Bueno, no suplicó exactamente, pero su tono era casi suplicante. George frunció el ceño, pero se detuvo cuando notó los ojos sin vida de los estudiantes. Luego, presentó al bibliotecario como el anciano Annie agitó la mano, conjurando una enorme nave ante sus ojos. Los estudiantes no se sorprendieron ya que ya estaban familiarizados con el barco. Era el mismo que George había usado después de la prueba de ingreso a la academia. Una vez que el subdirector dio la señal, todos los estudiantes y el bibliotecario abordaron el barco. Parecía que Aliza no se uniría a ellos porque no abordó el barco. Ella observó, mientras el imponente barco comenzaba a flotar y desaparecía en el cielo. En el barco flotante, todos los jóvenes se pararon al frente, súper emocionados mientras miraban las nubes. Esta vez, Kyle no estaba solo, estaba con Nine y Carcel. Bueno, incluso si quería estar solo, no tenía las agallas porque el bibliotecario seguía mirándolo con dagas desde atrás. George estaba completamente exhausto y tan pronto como el barco partió, se fue a una habitación vacía a dormir.
El corto viaje, que duró unas horas, evocó diferentes emociones en todos. Algunos estaban emocionados por la nueva aventura, mientras que otros estaban ansiosos por los peligros que enfrentarían en la torre. Pero en medio de todo eso, Kyle estaba sudando cubos de agua. Quería divertirse como todos los demás, pero la intensa mirada del bibliotecario se lo impidió. Al final, no tuvo más remedio que quedarse con Nine y Cárcel todo el tiempo, sin perderlos de vista, temeroso de que el bibliotecario pudiera hacer algo si estaba solo. Nine se sorprendió un poco al ver a Kyle tan pegajoso, pero incluso después de sondear por un tiempo, no pudo encontrar la causa. Via, que estaba sentada encima de la cabeza de Kyle, se rió locamente de la situación. Ella seguía riendo sin parar, lo que hizo que Kyle se molestara aún más. Kyle levantó suavemente a Via con los dedos y respiró hondo antes de arrojarla hacia el bibliotecario con una sonrisa malvada. Pero incluso después de hacer eso, la risa de Via aún se podía escuchar en todo el barco. Después de unas horas de flotar, el barco finalmente llegó a su destino. Allí los estudiantes miraron hacia abajo y se sorprendieron al ver el lujoso castillo debajo en la tierra. En ese momento, George finalmente salió de la habitación en la que había estado descansando y agitó su mano derecha, lo que provocó que el barco descendiera lentamente frente al castillo. Los jóvenes abandonaron rápidamente el barco, siguiendo al Elderán y al subdirector. Miraron las majestuosas puertas del castillo y sintieron una fuerza invisible sobre sus hombros, pero desapareció cuando George se movió frente a ellos. Las puertas del castillo se abrieron y revelaron un vasto y hermoso jardín que esperaba su llegada. Algunos guardias dentro del jardín dieron la bienvenida a George e instruyeron a todos para que los siguieran. Mientras los estudiantes caminaban detrás de los guardias, quedaron cautivados por la belleza de uno de los jardines más grandes que jamás habían visto. La seguridad alrededor del castillo era intensa, con guardias que irradiaban una presión equivalente al rango A. Entre los estudiantes, solo Cárcel parecía imperturbable por tal lujo. Miró el jardín, el castillo y dejó escapar un suspiro. Finalmente, regresó a casa después de irse a la academia. Después de pasear por el exuberante jardín, George, Anne y los estudiantes entraron en un gran pasillo adornado con cientos de exquisitas antigüedades y pinturas. Finalmente, los guardias que los dirigían se detuvieron frente a un vasto terreno abierto, completamente desprovisto de estructuras. Parecía ser un área de entrenamiento dedicada, ya que una variedad de armas estaba cuidadosamente apilada en una esquina. Al instante, todos los estudiantes detrás de George notaron a un grupo de jóvenes dentro del área de entrenamiento. Vestían diferentes uniformes de la academia y mantenían animadas conversaciones con muchos antiguos profesores. Sin embargo, a diferencia del primer grupo, había otro grupo de jóvenes en la parte de atrás vestidos con ropa normal, parados correctamente detrás de un anciano. Probablemente fueron los seleccionados a través de la competencia pública. En el momento en que George entró en el área de entrenamiento, la atención de todos se centró inmediatamente en él y en los estudiantes que estaban detrás de él. Algunas de las personas mayores incluso se acercaron a George y Anne para saludarlos. Mientras todos estaban ocupados intercambiando saludos, los guardias finalmente anunciaron la llegada del rey Cedric. El rey, vestido con un magnífico atuendo dorado, acompañado por 4 guardias, salió de una de las puertas en la parte delantera del terreno vacío. Los viejos profesores reunieron rápidamente a los más jóvenes antes de saludar respetuosamente al rey. En ese momento, Kyle levantó la cabeza para mirar al rey, pero se detuvo cuando sintió la intensa presión proveniente de los guardias que estaban detrás de él. De alguna manera podía predecir que los rangos de los guardias probablemente eran más altos que el rango A, pero no sintió ninguna energía proveniente del cuerpo del rey. Por eso, llamó al pajarito sentado en el hombro de Mia. Oye, Via. ¿Cuál es el rango del rey? Puedo sentir que recientemente alcanzó el rango SS. Pero parece haber una barrera alrededor de su cuerpo, por lo que nadie podía sentir su rango. Sin embargo, es solo un sentimiento, no estoy seguro. Kyle se sorprendió por la respuesta de Via porque, hace unos días, escuchó a algunos estudiantes hablar en la academia de que el rey del reino escalante solo tenía talento de rango S+. Parece que los rumores estaban equivocados. Mientras tanto, después de asentir con la cabeza a los individuos mayores, el rey miró a los 100 niños que estaban a punto de entrar a la torre desde el reino escalante. Su mirada se detuvo extrañamente en Cárcel, haciendo que este último se estremeciera. Pero rápidamente les dio a los jóvenes algunas palabras de aliento y no los retuvo por más tiempo. Luego, pidió a los guardias que activaran las matrices de teletransportación dibujadas en el suelo.
Después de todo, para mantener la ubicación de la Torre de la Oportunidad a salvo de otros continentes, cada reino tenía solo una matriz de teletransportación que conducía directamente a la torre. La matriz de teletransportación del reino escalante se dibujó dentro del castillo real. Una vez que el rey dio una señal, todos se reunieron en medio del campo de entrenamiento. Pronto, una luz brillante rodeó sus cuerpos y todos desaparecieron. Kyle abrió los ojos y vio una tierra vasta y estéril sin vegetación a la vista. La tierra estaba seca, con solo guijarros esparcidos salpicando el suelo. Pero lo que llamó su atención fue la enorme torre que se extendía hacia el infinito cielo azul. Miró la torre a lo lejos, su expresión se volvió seria. Estoy aquí. Ahora solo necesito entrar en esa torre y encontrar el elixir. George se hizo cargo sin decirle una palabra. Miró a todos y comenzó a caminar hacia el único puente en la vasta tierra. Todos los mayores y jóvenes de otras academias, y los que se ganaron sus lugares en la competencia pública, siguieron silenciosamente al subdirector de la Real Academia. Al final, cruzaron el puente sin ningún problema. Pero tan pronto como bajaron del puente, su entorno sufrió un cambio drástico. Se sentía como usar una matriz de teletransportación. Justo enfrente de ellos había cientos de pequeñas casas, formando una pequeña ciudad alrededor de la torre. Se podía ver a personas de varias razas paseando por las calles, llenas de comerciantes que vendían todo tipo de productos, incluidas armas. Aunque todavía no había vegetación a la vista, la atmósfera se parecía a la de un mercado típico. Kyle y Nine miraron a su alrededor con curiosidad. Era la primera vez que veían a personas de diferentes razas. Por otro lado, George se despidió de todos los demás profesores y jóvenes una vez que ingresaron a la ciudad. Luego pidió a los 14 estudiantes que trajo consigo que lo siguieran. Después de caminar entre la multitud durante unos 15 minutos, llegaron a un viejo hotel. El subdirector les dio a todos una llave de la habitación y les dijo que descansaran por el día antes de salir con el Elderán. Solo quería ir a hablar con los enviados de otros reinos que trajeron a sus jóvenes para entrar en la torre. Después de que George se fue, algunos de los estudiantes decidieron explorar el mercado en lugar de descansar. Kyle también quería ir, pero se estaba haciendo tarde y se sentía cansado. Como todavía quedaba otro día antes de que se abriera la torre, decidió descansar por hoy y explorar mañana. A la mañana siguiente, Kyle se despertó temprano cuando Via pidió comida. Después de alimentar al pajarito, estiró su cuerpo y tomó un baño refrescante. Se puso una sudadera con capucha cómoda y pantalones bien ajustados. Luego, recogió a Via y salió a desayunar. Pero mientras bajaba las escaleras del hotel, vio a Nine comiendo con Alet, Lara y Cárcel. Es por eso que Kyle decidió unirse a ellos para desayunar. Después de que terminaron su comida, Kyle mencionó que quería visitar el mercado por un tiempo. Sin embargo, Nine y el equipo de Alec ya habían explorado el mercado el día anterior y estaban agotados por regresar tarde al hotel. Nine quería unirse a Kyle, pero sus ojos se cerraban con cada segundo que pasaba. Kyle se rió entre dientes y negó con la cabeza. Al final, le pidió a Nine que fuera a descansar un rato. Nine refunfuñó un poco, pero se despidió y regresó a su habitación. Alec miró a Kyle con una expresión seria. A diferencia de los demás, en el momento en que escuchó que Kyle iba a salir, inmediatamente se ofreció a ir juntos. Ni siquiera le importaban las ojeras debajo de sus ojos porque solo tenía un pensamiento en mente. Cada vez que Kyle sale, siempre descubre algo increíble. Esta vez, definitivamente lo voy a seguir. Pero, por desgracia, el destino tenía otros planes para Alet porque justo cuando estaba a punto de irse con Kyle, Mia apareció y le informó que el subdirector George lo estaba buscando a él y a Cárcel. Alec miró a Kyle con ojos arrepentidos mientras este último salía del hotel con Mia. Sin embargo, Kyle ni siquiera miró a Alet, quien estaba siendo arrastrado por Mia para encontrarse con el subdirector. Una vez fuera del hotel, Kyle comenzó a explorar el bullicioso mercado, lleno de varios puestos pequeños. Vio muchas cosas interesantes, incluido alguien que vendía anillos de almacenamiento de alto rango a bajo precio. Desafortunadamente, Kyle no tenía dinero encima. Bueno, tenía algunas piedras de maná dentro del anillo de almacenamiento que George le dio, pero quería usarlas para comprar algo realmente útil. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa.